Doña Elena prepara el nixtamal que posteriormente suspenderá para ir a morir. Pero antes de partir de su domicilio, comienzan a llegar familiares, amigos, socios y colaboradores que forman parte de esta celebración. Después de salir de su vivienda, han asignado diversas actividades para esta celebración. Las mujeres comienzan acomodando las sillas y mesetas que les servirán para el sorteo de la tarde. A su regreso, comienza a repartir la masa en cada una de las mesas, mientras ve que otras comienzan con el sacrificio de las aves para la comida de la tarde y recepción de la noche. Sin darse cuenta de la hora, la tarde ya llega, y entre pláticas y al ritmo de la canción El Cable, que entona la charanga, la tarde se llena de alegría y todos comienzan a apresurar sus labores. Doña Elena y de la mano de algunos amigos elaboran los pasacalles, las velas artesanales y los ramilletes que acompañarán al gremio durante su peregrinar en las calles hasta llegar a la iglesia de la Piedra. En otro punto, un poco más atrás, algunos socios preparan la leña para cocinar la cochinita y el relleno negro que se repartirá para el día del gremio. Cayendo la tarde-noche, todos se disponen a regresar a sus domicilios para arreglarse y regresar a la casa de la Elena para continuar la celebración de este día. Media hora previa para la recepción de invitados, al sonido de los populadores y la charanga, la embajadora de la comunidad y el ballet folclórico acompaña al señor Imelda Pum, quien es socio de la amiga y esta área trae consigo un estandarte y una cabeza de trofeo. Comparte una promesa por las bendiciones y favores recibidos.
la Virgen de la Jarana, los pobladores comienzan a llegar nuevamente al domicilio. Se le recibe con horchata y unos trompes de cochinita, en lo que dispone a salir este día. La criada y el criado anuncian la salida del gremio por rumbo a la iglesia. Se dispone a salir la peregrinación, marcando así que todo ha salido bien y ha transcurrido el primer día.